Muy bien. Listo. En vivo no hay nada igual. En vivo tenemos una noche friecita. Sí, ya se imaginan dónde seguimos, dónde estamos aún. Gracias a Dios y gracias a la invitación de este gran amigo, este gran personaje, que lo tenemos acá con nosotros. Hemos compartido 3 días de no trabajo, sino de alegría, de compañerismo, de amistad, que esa palabra se le escribe con letra mayúscula. Dicen que hoy es el Día de los Amigos, ¿no? Así es. Hoy es el Día de los Amigos. Bienvenido, nuestro gran amigo, invitado, el doctor Antonio Chico Rodríguez. Gaby, el saludo para nuestro gran amigo, amigo de todos. Y si hay algún enemigo, pues es lo de menos. Eso se lo dejamos para que usted se llene de coraje. Y allá arriba, y allá arriba. Porque él no. Gaby. Así es, nadie más se va a tener coraje. Sí, es verdad. Saludos, bienvenidos aquí a este programa especial, aquí en Atenas del Ecuador, nuevamente. Bueno, pues sí, seguimos aquí, en Cuenca, con nuestro gran amigo de todos, como dicen Jorge, así es, Antonio Ricardo Rodríguez Vargas. Y le decimos de cariño, Chico. Chico, ¿por qué Chico? Primero, buenas noches. Buenas Buenas noches a todos. Feliz Día del Amigo. Comparta. A todos los amigos de todo el mundo, ¿sí? En África, en Asia, en Europa, en América. Y bueno, contentos de haber compartido varios días. Y hoy me pidieron que sea un día especial para que pueda haber una entrevista. Y bueno, no nos podemos negar cuando tenemos amigos de corazón, ¿no? En las buenas y en las malas. De chungo. Y un saludo a todos los que se están conectando, a los que se van a conectar. Y gracias por estar aquí, por querer hacer este en vivo. Y bueno, ¿por qué Chico Rodríguez? Mi nombre es Antonio Ricardo Rodríguez Vargas, nací un 13 de junio de 1970 y gracias a Dios vengo de padres deportistas, padres profesionales. Mi madre, como yo siempre digo, me estuvo en el vientre y desde ahí yo ya estaba en movimiento. Ya estaba jugando fútbol, ya estaba de todo. Vóley, de todo. Y bueno, ella siendo profesora y basquetbolista, y mi padre entrenador de béisbol y jugador de béisbol profesional panameño. ¿Tu mami fue basquetbolista? No. En esa época mis abuelos no la apoyaban porque decían que por el colorcito ella tenía que seguir los estudios y dejó de lado el baloncesto, solo jugó a nivel colegial. Y bueno, mi padre sí avanzó mucho más, jugó por la selección de Panamá. Por eso viene el apodo de Chico. En la selección de Panamá le decían Chico Wimpo. ¿Por qué? le decían sus compañeros. Y bueno, cuando llegó acá en Ecuador, llegaron 7 panameños, los cuales se nacionalizaron. Y ¿a qué equipo llegaron? Porque en ese tiempo había Barcelona. Bueno, mi padre llegó a Oriente. Mi padre llegó a Oriente gracias a Monir Dazún y Chafico Dazún, que lo trajeron, y por tratativas de mi tío, ¿sí? Manuel Pérez, conocido en el mundo del béisbol como Miquemo Pérez, Caresanto. Que ya mismo también voy a pasar el link para que vean. Pase el link, ya, muy bien. Vean la entrevista. Y bueno, desde ahí, chico, en los periódicos, en las radios, crecí viéndolo jugar a mi padre a los 2, 3, 4 años. Y ya recibiste también el mote de Chico. Chico Junior. Chico Junior. Y ahora que mi hijo, cuando nació, es Chico Chiquito. Ay, qué lindo. Bien. Es decir, que esto va a ir de generación en generación. Y a Chico Chiquito le gusta el deporte. Le encanta. Le das un balón de béisbol, de softball, de voleibol, de fútbol, de básquet, de balonmano, y él está ahí. Ya, los deportes con balón le encantan. Y bueno, ya... Perdón que te interrumpa, me contabas una anécdota que Chico Chiquito, en época de pandemia, le estabas enseñando a jugar vóley, ¿no? Sí. ¿Y te sorprendió? Sí, me sorprendió. Eso ha hecho de que hoy sea arquero, sí, por las habilidades que ha ganado.
tiene habilidades en el baloncesto, tiene habilidades en el fútbol de delantero, de arquero. Igual que tú, pues. Sí, sí, gracias a Dios creo que mi padre pasó también por esos deportes, pero ya a los 13, 14 años se dedicó 100% al béisbol y es el que le dio muchas satisfacciones en Panamá y acá en Ecuador. Todas las glorias, ¿no? Pero, ¿cuál fue la sorpresa con Chico Chiquito? ¿Qué pasó? Bueno, la sorpresa fue que mi padre fue el primer entrenador de él, le enseñó a batear, le enseñó a fildear, Qué genial. agarrar las bolas de béisbol, Ah. ¿sí? Entonces, él tiene muchas habilidades y no le exijo. Lo único que hago por la parte profesional es que él gane habilidades, destreza por los distintos deportes y después que él se incline por los que... ¿Y con los globos qué fue lo que pasó? Bueno, en los globos lo hacía que juegue, lo hacía que domine, dominaba con la cabeza, con el pie, con las manos y eso Ese es el inicio ayudó. del bowling. Se puede iniciar por ahí, se puede iniciar Ya. por ahí en edades tempranas. Vea, donde- pilas, si tienen sus hijos, ponlo a patear un globo que parece que juegue con las manos todo. Claro, a los 2, 3, 4, 5 años con un globo el niño está ganando habilidades, destreza, oculomanual, oculopedal y después el niño con esas habilidades y destreza se va a ir incursionando en las distintas disciplinas. Acuérdense que el atletismo de forma general es el deporte base para las demás disciplinas deportivas. Sí, ¿no? Para todo tienes que correr Y definitivamente. entonces así, nací todo mundo chico junior, y bueno, comencé en el deporte de mi padre, en el béisbol, luego pasé por algunas disciplinas deportivas siguiendo en el béisbol, ¿sí? Pasé por el judo, por la natación, por el atletismo, y ya en la parte colegial prácticamente me dediqué al atletismo, al béisbol, y a los 15 años me captaron para el voleibol. Y bueno, desde los 5 años estoy en el deporte, hoy estoy haciendo desentrenamiento, pero creo que gracias al deporte... Ya hablamos Ya hablamos del El programa desentrenamiento. de Es septiembre. bastante dura la situación. Y a partir de ahí creo que, bueno, tenemos, gracias a Dios, la oportunidad de haber formado y de seguir capacitando a muchos deportistas, a muchos entrenadores para que tengan muchos talentos en este país. Chico, a los 15 años empezaste en el vóley. Es el deporte que te ha dado más satisfacciones a nivel profesional. ¿Y en qué momento coges el fútbol? Bueno, el fútbol prácticamente desde los 11, 12 años siempre le tocaron en la conciencia a mi padre para que me entregue a entrenar al fútbol. Entrené en divisiones menores en Emelec, luego fui creciendo en inferior, tuve un tiempo en la inferior del Vicente Rocafuerte, pero mi mamá nunca me dejó al 100% que practique fútbol porque hacía que en ese tiempo el futbolista solo se dedicaba al fútbol y se dejaba olvidaba los de la estudios. educación. Entonces, ella por ser profesora siempre Inculcaba esa inculcaba parte. de que el estudio era lo primero y bueno, creo que no se equivocó, fue una de mis coaches personal en el estudio para que no desmaye Ahí a y rajatabla, mi padre ¿no? mi coach el personal en el deporte, ¿no? Entonces creo que el fútbol era mi límite porque mi madre siempre me decía no vas a ir porque vas a dejar el estudio y siempre cuidaba esa parte, ¿no? De que no dejemos de estudiar. Y fui atleta en el Vicente Rocafuerte, de primero a sexto año fuimos campeones. Ganaste todas las competencias. Fuimos lanzadores de jabalina, lanzadores de salto largo, hacía vallas también, pero no participaba a nivel intercolegial, más participé en lo que era lanzamiento de la jabalina y en ese tiempo estaba Bartolo, estaba Walter Bello, estaba Patterson, mi entrenador Eloy Pazmiño, sí, entonces gratos recuerdos. Ellos, por si acaso, estamos hablando de grandes maestros, de gente que sacó a la luz muchos deportistas de alto nivel, deportistas élites que fueron profesores del ilustre y glorioso Colegio Nacional Vicente Rocafuerte. En realidad, por todo lo que me he enterado, chicos, en todo este tiempo, ¿no? Que conozco un poco más del Vicente Rocafuerte, ha sido cuna de campeones. Es todavía. Bueno, antes era mucho más, tenían muchas disciplinas que formaban a los chicos y me parece espectacular. O sea,
he conocido mucho más de la historia del Colegio Vicente Rocafuerte, que me ha dejado sorprendida porque no lo imaginaba, si no me lo cuentan. Y es más, bueno, uno de presidentes también. Así es. Presidentes. Aunque le molesta a algunos. Aunque A le muchos molesta. le molesta, a muchos, ¿no? Porque sí que Sol Vicente solamente era para lanzar piedra, para hacer relajo. Para hacer las bancas de la de la ventana. ventana. Yo lo hice alguna vez, habla serio, pues no comenté Por ti lo digo. No comenté intimidades, ya por el sexto curso ya me iba Aunque no querías. aunque no Tenías quería que defenderte. había que defenderme. Lo obligaban, como chicos nos contaba ayer algo, ¿no? Que sí que salía de entrenar o salía de ganar un campeonato y que tenía que pasar por tal calle que era justamente por la guerra base, se daba de puñete y si no... No, hay varias anécdotas, varias ese es un anécdotas. millón ahí. Nosotros quedamos campeones intercolegiales en atletismo y bueno, era una tradición. En el estadio modelo. Era una tradición, muchas veces en el Estadio Modelo o muchas veces terminábamos Tradición. en la Víctor Emilio Estrada. Y de ahí salíamos corriendo y bueno, teníamos que pasar de ley por la calle 9 de Octubre y Esmeraldas. Y ahí estaban los de la Aguirre. Entonces, teníamos que defendernos porque defensa, yo iba con la jabalina, el otro iba con la bala y nos defendíamos porque queríamos... Por si acaso, pegarnos, ¿no? la bala era un... No, la bala era de atletismo, no era de disparar. No era de disparar. Por si acaso. Porque si no, ustedes toman la mula por el rabo. Cuidado. Chicos, saludos a las personas que ya están conectadas, entre ellos Wilson Jorge Cantos Montiel. Saludos a los colegas, abrazos y bendiciones. Me dice, ponlo a bajar de peso a Jorge, por eso es el problema de la rodilla. Otra vez habla ahí. Que ya no se puede sentar. No, ya estamos bajando de peso estos 4 días que estoy en Huacán, que me tienen medio comelón y todo. Ya va para el 4.º día ya mañana. Ya mañana regresamos al calorcito de nuestro Guayaquil, que dicen que está pegando unos soles. Estábamos viendo el partido feísimo ese de la tarde, ¿no? Y el sol que era canicular. Por si acaso, para los dos equipos mañana le vamos a dar bendiciones, porque se están enredando recontra mal. Pero eso hablamos mañana en entretiempo. Saludos, Ahora, Wilson. un abrazo, Wilson, abrazo inmenso, ñaño querido. Bendiciones, compadre. Karenita Jiménez, hola, dice buenas noches, amigos maravillas. Hola, mi estimada Gaby. Hola, Karenita. Dice, te inviten Hola. algún día a conocer a esos personajes, por supuesto. Con invitadísima. mucho gusto, Karinita, con mucho gusto. Vamos a coordinar. Elenita Valseca, la voz del sentimiento de quien estábamos hablando. Saludos, chicos, excelente programa. Saludos, Elenita. Estamos hablando mucho de ti, Elenita. Estamos hablando mal. Para que te contraten, para que las contraten. Así un sinnúmero de cosas chéveres. El día de mañana, Dios mediante, por ahí estaremos conversando, visitando temas, sea de pasadita o que nos acompañe al programa. Bueno, ahí vemos, ahí vemos. Bueno, Aparte de todo, bueno, reiterar el agradecimiento a Chico Rodríguez, creo que es un excelente anfitrión. Nos ha tenido engreídos. Gracias. Estamos engreidísimos aquí. así es. Sí, Y antes los niños están tranquilos, ¿no? sí, sí, los bebés. Ya mismo conocerán a 2 bebés hermosos. De 4 patitas. 4 patitas. No, déjalo nomás ahí, porque si no vienen a hacerle el lado. Déjalo ahí descansando. Sí, bueno, sí, y así mismo hemos ido también de paseo, ¿no? Con Chico Rodríguez. Ayer estuvimos en el Turi. En el mirador del Turi. Espectacular. Sí, Yo lo conocía, lindo, pero en la lindo. noche no. No lo conocí en la noche y es Reconócelo entonces. de otro mundo, ¿no? Ve, y hablando. Hablando del bebé, o sea, ya va apareciendo uno. Como que lo llamaron. Venga, mi amor, venga. Bueno, vamos, retomemos con Sí, retomemos con Antonio esto. Chico Rodríguez. A ver, justamente aquí Nos Ahí- hiciste, soy partícipe de un álbum. hay algo hermoso. Pesa la vida, Pesa la lo que vida vale. deportiva, la vida de glorias, la vida de tantos y tantos logros Miren, a nivel de tu carrera deportiva, porque a nivel profesional, Chico Rodríguez también uf, es una eminencia, es una enciclopedia. es una enciclopedia, tiene un montón de títulos, yo creo que me regale uno nomás. Bueno, ya me lo devolvieron en la Universidad de Guayaquil, se me lo había choripateado al mío, me lo había cambiado mi nombre y ahora sí ya me lo reintegrado. Ahora sí eres tú. Gracias a Ricardo también que por ahí intervino, ahí metió una mano, gracias a mi brother. Miren esto. Yo quiero que me cuentes de esto, chicos. Estábamos hablando algo de esto. Présteme el teléfono, por favor. Ya, un ratito. Memorias deportivas de Antonio Chico Rodríguez. Miren esto. Mire cómo se ve, Qué mire cómo se ve, mire cómo se ve. Belleza. Téngalo ahí. Un ratito. Ay, ay, Eso. ay. Miren. Imagínense todos los que tiene, todos los logros de Chico Rodríguez ahí, en una recopilación impresa. ¿Que quién lo hizo? Bueno, son ¿Quién lo inició? recortes desde que yo
jugaba béisbol en Tigres de Urdesa, que fue mi primer club. De ahí pasé por muchos clubes como Inocuma, Oriente, Barcelona, Fati, Chavos, Magis. Y bueno, grandes amigos de la Ya infancia. no existen esos equipos, ¿no? Todavía Sí. existen. Inocuma ya no existe. En Miraflores, que Fati. era en paz descanse David Freire y sus hijos. Ahí jugaba Víctor Saona y muchos deportistas más. Y bueno, eso ha hecho de que no solo en el voleibol tenga amistades, sino también en el béisbol, porque desde la infancia a la adolescencia compartíamos muchos torneos, ¿no? Y bueno, a los 15 años pasó algo anecdótico. Mi padre me dejó de hablar 3 meses porque dejé de jugar béisbol. Ah, Yo caramba. practicaba atletismo desde los 12 años y luego llevaba a la par el atletismo y el béisbol. Y a los 15 años el licenciado Patricio Sandoval me llama para que yo juegue voleibol. Y A porque los yo 15 años. creía que el voleibol era el ecuavoli, yo le decía, no, a mí no me gusta. Claro, el de tres. Entonces ¿no? él me decía que no, que era el voleibol olímpico, me enseñaba videos y todo eso. Y bueno, y siempre iba ¿Quién era a el mi profesor? curso Patricio Sandoval, ¿De Vicente también? que fue formador de algunos jugadores como Carol Elizalde, Cristian Duque, el Chino Moreira, ¿De su compadre? por supuesto, Simón Mejía, De Eurípides, Fernando por favor. Orejuela. Eurípides. Un saludo para mi compadre, mi hermano, mi amigo, Millón Batallas. Y bueno, y a partir de ahí es una anécdota muy bonita porque él me dice, si no vienes vas a tener problemas. Fue de Denis Dao. Denis Dao, Wow, sí. un gran motivador, Sí, sí. llamó a mi representante, y en este caso en la parte deportiva era mi padre. Y cuando lo llamaron, mi papá me dijo, ¿qué pasó? Y le digo, papi, es que quieren que yo juegue voleibol. Y él se me ríe y me dice, pero tú estás en béisbol y estás en atletismo. Yo no quiero, le digo. Bueno, él salió del trabajo y fue al colegio. ¿Cuál sorpresa que cuando Patricio Sandoval va entrando, le dice Chico Rodríguez? Y mi papá se queda admirado y le dice, ¿sabe usted que yo dentro de una semana voy a traer algo para enseñarle? ¿Y qué hace por acá? Me dice, no, es que mi hijo, usted lo ha llamado para que entrene voleibol. ¿Y quién es su hijo? Tal persona. Desde hoy le llamamos Chico también. Y en el voleibol comenzaron a llamarme Chico, porque antes me decían Chico por el béisbol, pero después por el voleibol y por Patricio comenzaron a decirme Chico, y me quedé también con Chico. Y entonces mi papá cedió a que yo entrené 2 veces a la semana voleibol, y casi al mes me llaman a la escuela de voleibol de Guayas, a la parte ya prejuvenil. Ya había llegado un chino, Wang Chenhua, Guan Chenhua. y prácticamente conocí el deporte y no era nada parecido al ecuavoli, absolutamente nada, porque el voleibol es muy técnico. Y entonces a partir de ahí comencé, Solo se parecen en que hay que pasar la pelota encima de la net. nada más, porque de ahí el ecuavoli es muy antitécnico, ¿sí? Total. Y el voleibol Total. hay que tener una precisión muy exacta, y es un deporte olímpico. El ecuavoli es un juego recreativo de nuestro país. Entonces eso hay que diferenciarlo, porque muchas veces escuchamos que se dice que es deporte. No, es un juego recreativo de nuestro país, igual que el indoor fútbol, es un juego recreativo. Entonces a partir de Jugado en eso, nuestro país. Y más en Guayaquil, hablamos del indoor fútbol, porque muy poco en partes de la sierra y cosas así, ¿no? así es. Entonces, a partir de ello, mi papá cede 2 días, ya me llaman a la escuela de voleibol a entrenar con el chino, y eso se fue cambiando. De esos 2 días ya iban 3, ya iban 4, entrenaba. Ya no fuiste a atletismo. No, seguí en atletismo. Yo entrenaba por la mañana porque estudiaba por la tarde, ¿sí? Entrenaba por la mañana, llegaba a la casa, me bañaba, A clases. a clases, luego salía de clases, me quedaba entrenando en el colegio 2 veces a la semana, y 3 veces a la semana iba a la selección de Guayas. Casi ya no entrenaba béisbol. Entonces imagínense mi El papá. coraje de su querido padre. Sí, Y aquí entonces le mostramos iba a jugar. una foto, ¿sí? Si la alcanzan a ver, ahí está
Muéstrela, ahí está. Claro, y Aquí justamente, está, ¿qué es aquí lo que está. dicen? Su Cuando yo padre. era mascota de muchos equipos que mi Ajá. padre jugó. Y Sí. entonces, bueno, un día nos sentamos, me habían llamado a la selección de Ecuador de béisbol que se iba a Maracaibo. Bueno, el gran Chico Rodríguez. Primero presentarlo aquí, Leyenda viviente. una leyenda viviente, pero este Chico Papá. El verdadero, ¿no? De donde sale el nombre de Chico. Ahí Así ya es. lo ven. Entonces, prácticamente nos sentamos un día, les decía que me habían convocado a la selección de béisbol para ir a Maracaibo y me habían convocado a la selección de Ecuador de voleibol. Y me dice, ¿a cuál vas? Wow. Ay. Entonces, Tu papá te preguntó me eso. preguntó, le digo, papi, voy a ser sincero, en el voleibol yo soy titular, en el béisbol no es que no sea titular, era titular, pero a veces cuando lanzaba ya no podía jugar primera o centerfield. Entonces, ¿Qué hablaste? Ya no dejaste frío mucho. Para que entienda béisbol bien. Yo, por supuesto. yo jugaba béisbol en la calle, hermano, ¿no? Al bate, a mí se llamaba al bate. Y eso se ha perdido como tradición. Te Se ha ponían perdido de como cuadra a tradición. cuadra, a ver, cada poste era una base, y de ahí Así es, un batazo. Pero qué increíble época, ¿sí? Y con pelotita Y con- forrada de lana, de así papel es. o de tenis. Que Sí, pegaban sí. Y quebrabas un vidrio y salías corriendo Sí. y te metías a la casa. A correr, no quedaba nadie. Después los padres a reclamar, su hijo me rompió el vidrio. Así es, así es. Y entonces, ¿qué pasa? Yo le digo, papi, mira, en el voleibol estoy en contacto dinámica. En el béisbol prácticamente era una monotonía, ¿no? Si no lanzaba, jugaba primero center. Y a veces tenía que competir y no iba a jugar béisbol. O a veces no iba a entrenar y los entrenadores me ponían a lanzar y decían, pero si no viene a entrenar, etcétera, etcétera. Entonces, no quería sentirme mal porque una cosa que a mí me afectaba era que mi padre fue mi primer entrenador y yo en la cancha de béisbol yo no le decía papá. Yo ni hablaba. Yo era el ejemplo de que entrenaba, ponía ganas y todo eso, pero no le hablaba. Llegaba a la casa y recién comenzaba a hablarle. Entonces, ¿Por qué? todo ¿Qué eso... pasaba eso? ¿Por qué? Porque era mi entrenador, El había respeto. respeto, aparte era desde pequeño mi consejero, ¿no es cierto? Igual que mi madre, entonces había ese respeto y lo que Eran hacía era dos situaciones. entrenar y no hablaba. Y creo que eso también me cohibía un poco, ¿no? Y cuando ya decido y le digo que me iba en voleibol, me dejó de hablar 6 meses. Wow. Y después cuando ya él vio que íbamos El consiguiendo desarrollo. objetivos, metas, propósitos, me dijo, hijo, y por eso yo siempre dedicaba esa canción a mi padre, padre, hijo, porque le compuse una canción donde dice el apellido de León, yo decía el apellido de Rodríguez, que me perdone por haber jugado béisbol, pero Por que, no haber jugado béisbol. sí, por no haber jugado béisbol, y que él me decía que si lo hacía en la cancha de voleibol, seguía el estribillo de la canción de Óscar de León. Entonces, fue algo muy anecdótico que hoy lo cuento con mucho sentimiento porque mi padre, aparte de haber sido mi padre, fue mi entrenador, fue mi amigo, fue mi consejero. Y cuando dejé de jugar voleibol, la mejor satisfacción fue sentarme y decirle, papi, mi desentrenamiento comenzó en el balonmano, pero voy a jugar béisbol por ti. Y jugué béisbol en el Yeyo Uraga, donde jugué por Yankees, quedamos campeones y le dediqué ese triunfo a mi padre. Y luego jugué por el Colegio Americano, el Club Americano, donde también fuimos campeones, hice la carrera del triunfo del campeonato y bueno, también se lo dediqué a él. Y creo que esa fue la mejor satisfacción de haber retribuido, que él me vea de nuevo engañar al cuerpo en el béisbol. Y ahora, en el voleibol fue donde lograste los más grandes objetivos a nivel deportivo. Sí, gracias a los entrenadores chinos Wang Shenhua, Liu Chaunao, ¿sí? Alberto Gilbert, Carlos Elizalde, porque fue acá, desde mi entrenador, mi formador Patricio Sandoval, a todos estos nombres que he nombrado, ¿no? A los dirigentes, César Poli, que fue uno de los primeros dirigentes que con visión nos dio la oportunidad. Y Denis Gao en el colegio. En el colegio, por supuesto. Y bueno, y a partir de eso pude tener una beca
en Cuba, donde fui el primer extranjero y hasta ahora el único que pude jugar en la Liga Nacional Cubana. Yo jugaba por el Club Pinar del Río y gracias a Dios jugué en la mejor época del voleibol cubano, en contra de Joel Despén, por Santiago de Cuba, Alexis Bacle por Villa Clara, mis compañeros eran Rodolfo Sánchez y Yusenki, Orami Fuentes, ¿sí? Osmani Márquez, que estaban en la selección y preselección de Cuba. Jugué Ahí jugabas, con Diago no en representabas al Ecuador, Matanzas. solamente jugabas a No, nivel ya estaba, me mandaban a ver en la selección de Ecuador, ¿sí? Pero jugaba en el club a nivel Pinar del Río. interno en nacional, Cuba, nacional de Cuba, ¿no? Y los nombres que les dije eran de otras provincias, por decir. De- Mi ídolo, antes, cuando iniciaba en el voleibol y yo veía los videos y todo eso, es mi gran amigo y hermano Joel Despén, que hoy se encuentra viviendo en Italia. Él jugaba por Santiago de Cuba. Y les digo esta anécdota porque cuando yo llego a Cuba, yo quería conocer a Joel Despén. Y nunca pensé hacer equipo en la provincia Pinar del Río ni en el club. Y lo que me dio poder llegar ahí era porque yo defendía, yo recibía. Y a partir de ahí, al hacer equipo, 1990, ¿sí? En el mes de octubre, noviembre fue el campeonato en Nuevitas, en Camagüey. Prácticamente es mi primer torneo y me toca el primer partido con ese ídolo. Yo comencé a jugar con el número 4 por Joel Despén, porque veía los videos y decía, yo tengo que ser el número 4. En béisbol yo era el número 18 o el número 13 o 31, que eran los números de mi padre. Y cuando... ¿Y el 4 qué es? Es como el número 10 en el fútbol. No, el 4 es un número que uno escoge y yo lo cogí porque veía... Por el ídolo que es. Exacto, a Joel Despén. Aparte, fui el primer jugador acá en Ecuador en sacar saltando, junto con Simón Mejía, ¿sí? Donde Juan Shenhua nos hacía hacer diariamente 50, 60, 100 saques después de los entrenamientos para perfeccionarnos, ¿no? En ese sentido. Y al llegar a Cuba, hacer equipo y jugar mi primer partido contra Santiago de Cuba, lo primero que yo hice antes de calentar es acercarme a Joel y decirle, soy ecuatoriano y eres mi ídolo. Y desde ese momento él me decía Antonio el ecuatoriano, hasta que salí de Cuba él me decía Antonio el ecuatoriano. Y bueno, todos en Cuba... ¿Y le ganaste ese partido o te ganó? No, nos ganó. Nos ganó 3-1. Y bueno, una satisfacción de haber jugado. Nosotros como equipo éramos sexto lugar en el campeonato nacional allá. En el campeonato universitario éramos campeones. Y luego comencé a jugar voleibol de playa. Yo ya jugaba voleibol de playa acá con Johnny Molina, que también es vicentino. Hoy es presidente de la Asociación de Voleibol de Guayas. Y bueno, compañeros era José Borges, Jimmy Franco, Freddy Panaqué, Johnny Molina, Simón Mejía, mi persona. Y bueno, y así sucesivamente muchos compañeros que defendimos a esa BR, que fuimos seleccionados de Guayas, y siempre la selección de Guayas me mandaba a ver para jugar los campeonatos nacionales, e igual la selección del Ecuador. ¿Con quiénes estuviste ahí y qué logros obtuviste? Bueno, en la selección de Ecuador nosotros jugamos por Ecuador premundiales, preolímpicos, casi anecdóticamente no jugamos suramericanos juveniles. Y esa era otra anécdota, que cuando yo decido jugar voleibol, el voleibol no llega a Maracaibo. ¿Por qué? Porque el dirigente de voleibol votó en contra del presidente del Comité Olímpico. Y miren que hasta en esa época había política, la trinca, ¿no? Y desde el hotel nos dijeron, no viajan porque... Y viajamos al siguiente día, porque el presidente de voleibol había votado en contra del entrenador, del presidente del Comité Olímpico. Y bueno, y no viajamos, y eso me dio que yo ya me iba a retirar del voleibol, no quería saber nada, entrenar meses, tanto para no ¿cierto? Ir y donde se decía que era una buena selección, y no ir, bueno, se desmotivaba uno, ¿no? Y béisbol fue, entonces era la bronca, béisbol fue y nosotros no fuimos. Ay. Antes de continuar, chicos, disculpen. Sí. Dice Jimmy Robert Kinde, dice saludos hermano Vicentino Chico Antonio Rodríguez.
Janet Quiñones, saludos Toñito, buenas noches. Saludos, prima, saludos. Sí, Mendoza Edison, saludos estimado amigo Antonio, un fuerte abrazo desde la distancia. Saludos, Edison, saludos. La Escuela de Judo Jorge Barreto dice saludos compadre. Saludos, compadre, saludos. Eso. Giovanni Torres San Lucas, saludos. José Arturo Valareso Díaz, felicidades, eres un gran referente, avanti. Un gran amigo que hace una semana, otro amigo del voleibol, Fabricio Cifuentes, nos puso en contacto y nosotros nos iniciamos en el béisbol en Tigres de Urdesa y mi papá fue entrenador de él. Un saludo para Mondaini, mi gran amigo Giovanni San Lucas, ¿no? Y sí, justo por aquí tenemos... Wilson Ortega, dice también saludos. Saludos para Wilson Ortega, gracias. Aquí tenemos, ¿no? Mira, Cuando ahí. jugabas en las ligas, en las ciudades del sur. Sí, Imagínense. ahí, Vean estos recortes de hace más de 30 ¿Cuántos años. años? ahí tenía como 10, 11 años. Ajá. Miren esto, miren esta reliquia, esto es joya, ¿no? Ahí estaba una Joya. fiesta de fin de año, de Navidad, que le hicieron a los niños en ese tiempo. Qué satisfacción. Bueno, la pregunta, si no viajó Boli, viajó béisbol, y tú hubieras ido con béisbol si hubieras continuado, Por ¿verdad? supuesto. Eso es lo que tú te recriminabas, ¿no? Mis amigos, mis hermanos de la infancia del béisbol, Diego Arcos, Nelson Zaraguayo, el Diablo Molina, ¿sí? Y muchos más que me cansaría de contar, que nos iniciamos en edades tempranas y que había un buen nivel del béisbol y que casi no se salía, ¿sí? Hoy hay mucho más clubes, hay más competencias, hasta competencias internacionales de 8, 10, 12 años. Caramba. Y lamentablemente no se fortalece todavía el béisbol a nivel nacional. Pero bueno, esa fue una anécdota. Luego seguí, que esto tengo que agradecerle a César Poli, tengo que agradecerle a Juan Chenhua, en su momento a Patricio Sandoval, que motivaron para que no me retire, ¿sí? Y bueno, y digo gracias de corazón porque creo que después han de ver este en vivo. Y fue ahí donde en 1990 yo viajo a Cuba y bueno, hago equipo en el Club Pinar del Río, en la provincia de Pinar del Río, y ya comienzo a jugar desde el 90 hasta el 95 los campeonatos nacionales. Y 1993 a 1995 juego voleibol de playa, donde quedo campeón occidental en 2 ocasiones y quedo medalla de bronce en una ocasión Por Ecuador. Por Cuba, por Pinar del Río. Y bueno, fueron las 3 primeras medallas que se dio en el voleibol de playa. Y ahí fue algo anecdótico porque todo el mundo me veía jugar y decía, ¿de dónde salió? Porque no pasó por la escuela de iniciación deportiva, no pasó por la escuela de superación y perfeccionamiento las escuelas que hay allá en este caso, donde ¿no? escogen a los talentos en las diferentes edades. Lógico. Exacto. Y bueno, desde ahí no era Chico, sino Antonio, el ecuatoriano. Y luego cuando ya se enteraron que me decían Chico, también el periodismo allá me comenzó a decir Chico, y hasta ahora. Y bueno, tengo grandes anécdotas allá porque fueron momentos duros en el periodo especial donde teníamos que hacer estudio, deporte, que no nos molestaba mucho porque ya mi madre acá me lo había inculcado. Ya estaba. Pero la situación que estaba viviendo Cuba hacía de que nosotros, y esto lo tengo que también agradecer, y en su momento ya mismo les dejé compartir el link, Blanquita Horta, como yo siempre digo, mi madre cubana, y Ismael Ortega, mi padre cubano. Él fue mi entrenador, mi preparador físico, y el que me puso a punto, digo yo. Porque y seguía. La preparación física para mí era 100%, la parte técnica, táctica la tenía, pero la preparación física combinada a lo que era Cuba, bueno, yo tenía que llegar a ese nivel y bueno, lo logré. La parte de fuerza, la parte de resistencia, ¿sí? En la cancha yo podía hacer de todo, pero la preparación física yo tenía que desayunar, almorzar y cenar. En ese sentido, para ponerme a la par y lo pude hacer. Algo muy importante y muy hermoso que esto lo hace solo una persona agradecida, que lo escuché hace un momento,
que dijo, chico, ¿cómo quisiera poder reunir a todos mis entrenadores? Tener ese dinero y Tenerlos tener aquí. todos mis Tener el entrenadores. dinero suficiente para poder hacerlo. Sí, Es sí, agradecimiento total. por supuesto. En Argentina, Eduardo Bellman, en Brasil, Sardiña, quien nos ayudó mucho cada vez que íbamos allá para prepararnos para el circuito sudamericano de voleibol de playa, mis entrenadores que tuve en Barcelona, mis entrenadores que tuve en Venezuela, mis entrenadores que tuve en Cuba, y debo ser agradecido porque si no hubiera sido por ellos, creo que no hubiéramos cumplido los objetivos. Y el primero, que está ahí arriba, esa estrella, que es mi padre y mi madre, al cual todos los días les digo gracias, porque gracias a ellos estoy en este mundo, en esta sociedad, y a la cual, con humanismo, lucho por mejores días. Entregas todo tu conocimiento para mejores días y más con la juventud también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que, y creo que ayer también lo decía cuando hacíamos un programa, porque yo pertenezco a este programa. Parte del Grupo Maravilla JB Producciones, orgulloso de tenerlo aquí. Y entonces lo decía, todo lo que yo viví en cada parte del país o en cada parte de los países y en el país, hay talento en Ecuador. Y este colorcito, si ustedes se dan cuenta, no hay corrupción en el deporte. Díganme qué negro, y lo digo así, qué negro, qué afro está metido en la corrupción en el deporte ecuatoriano. Pero hay mestizos, hay blancos que están metidos en la corrupción y se pegan en el derecho. Por ahí que vemos están- a alguien que está haciendo un video, pero qué ridículo, ¿no? Por supuesto, y miren, hay muchas Y denuncias. autoridades. Hay muchas denuncias y como periodista deportivo lo podemos decir. Hay muchas denuncias en el deporte ecuatoriano y no se hace Súper absolutamente duras. nada. Súper duras. Entonces, y seguimos engañando al pueblo, seguimos engañando a nuestra sociedad, seguimos engañando a nuestra niñez. Burlándose. Y algo que yo le decía ayer a Gaby, éramos los niños del futuro. Y hoy que somos adultos y que hemos dañado la visión de qué es el deporte, qué es la actividad física, qué es la educación física, qué es la recreación, ¿qué estamos haciendo por nuestros hijos, por Prácticamente nuestros nietos? se terminó la educación física en muchas escuelas, colegios. Ahora creo que un medio lo están retomando. Y todo el mundo habla del deporte y se olvida de la actividad física transversalmente en la sociedad. Hoy se está peleando en la Comisión de Deporte y Salud una ley que tiene que ser orgánica de actividad física y deporte, y prácticamente hablan de deporte y se olvidan del ejercicio físico en la salud, del ejercicio físico en la educación física. Y muy importante, chicos, de eso. ¿Sabe por Importantísimo. qué? ¿Sabe por qué? Porque nuestra niñez, nuestra juventud, ¿qué es lo que come? Y eres lo que comes. Nuestra juventud, ¿qué es lo que come? Papitas fritas, puro alimentos procesados, Chatarra. pura chatarra. Para globalizar, Así. chatarra. Y ya después de los 40, y la diversión para ellos, viva la fiesta, ¿no? Después de los 40, 45, vamos a ver qué posibilidades de resistencia humana van a tener. Si nosotros que tuvimos una mejor calidad de vida, ya nos vemos afectados, como dice Wilson Canto, que me rodillan, que me molestan y todo, que me ponga a bajar de peso. ¡Ya! Imagínate, con la juventud que viene, que está mal alimentada. Va a ser peor. Bueno, vamos a seguir, pero quería mostrar esto. Impresionante inauguración del 16º Festival del Festival Deportivo Vicentino. Y en la segunda foto lo vemos a Chico Rodríguez como el mejor deportista vicentino y estaba encendiendo la tea olímpica. Yo me acuerdo de esta tea olímpica, ya no existe. Esta tea olímpica fue maravillosa. Muchos campeonatos, muchos momentos deportivos se vivió con esto, y ahí podemos verlo a Chico con la tea olímpica en el Colegio Vicente Rocafuerte. ¿Sí? ¿Podemos verlo bien? ¿De verdad? ¿Sí? Sí. Disculpen que no tenemos aquí toda la tecnología que tenemos en la producción, pero hacemos todo lo humanamente posible para que ustedes puedan disfrutar de todo esta labor, de esta conversa, ¿no? Porque, bueno, trabajar con amigos y divirtiéndote, la pasas de maravilla. Chico Rodríguez, ¿en qué momento te llaman a la selección de Ecuador de vóley
y logras el máximo galardón, la medalla de oro? Bueno, el circuito sudamericano de voleibol de playa, porque hay que diferenciar, yo comencé en el voleibol de sala, ¿sí? Donde fui también seleccionado de Ecuador juvenil, mayores, jugamos premundial, preolímpicos, suramericanos, y el voleibol de playa comienzo a jugarlo en el 89 exactamente. Me acuerdo que en el 88 no nos dejaron jugar porque estábamos preparándonos para el suramericano en Maracaibo, Venezuela, y no nos dejaron jugar a nosotros los juveniles. Y recién en el 89 comienzo a jugar con Johnny Molina, con quien fuimos 89 y 90 campeones nacionales. Jugábamos por el diario El Hincha, donde nuestro gran amigo Víctor Mestanza era el director y nos auspiciaba. Y bueno, fuimos 2 años por diario El Hincha y luego 1 año por Banco de Machala con Johnny Molina. Y luego comienzo a jugar con Simón Mejía, donde fuimos muchos años campeones nacionales, campeones suramericanos, 3er lugar suramericano. Y con Guayas en voleibol de sala, bueno, siempre fuimos campeones nacionales. Y una anécdota, nosotros con Simón éramos juveniles y jugábamos ya en mayores, con grandes hermanos que nos enseñaron y nos motivaban, Tito Ramón, Omar Ramón, Javier Encalada, Carol Elizalde, Roberto Salazar, ¿sí? El Chino Moreira, del San José Lasalle estaba Chicota, Antonio Acosta, y luego en la selección juvenil, bueno, estaba Gerardo Vázquez, estaba Javier González, Simón Mejía, José Borges, Jimmy Franco, estaba Yarol Barquet, Johnny Molina, en lo que era voleibol de sala. Y comienzo a jugar voleibol de playa con Simón porque antes no nos dejaban jugar juntos y comenzamos a ganar los Ahí es que campeonatos tú nacionales. llegas a ser campeón panamericano. No, fuimos campeones suramericanos y tercer lugar suramericano con Simón. Luego dejo de jugar con Simón y comienzo a jugar con otro vicentino, que es Fernando Orejuela, donde fuimos vicecampeones del circuito suramericano 2 veces y una vez tercer lugar, y clasificamos por primera vez a los Juegos Panamericanos, que fue en Santo Domingo, República Dominicana, en el 2003. Eso implicaba que ya traían medallas acá al país. Sí, gracias al esfuerzo que hacíamos, ¿no es cierto? Porque cuando comencé a jugar con Johnny no había todavía canchas de arena en Guayaquil. Entrenábamos en el Coliseo, jugábamos 1 contra 1, 2 contra 2, y los fines de semana nos íbamos a la playa. Y luego cuando ya estuve en Cuba, bueno, entrenaba mucho más. Estuve en la preselección cubana porque fuimos 2 veces campeones. ¿No te pidieron que participaras por Jugué por Cuba torneos invitación, más no torneos oficiales, porque yo ya jugaba por Ecuador. Ahí te tocaba, exacto. Y no bueno, jugué la Copa Tecate, donde representé a Cuba como primera dupla de la preselección, y jugábamos contra Bolivia, contra Nicaragua, contra Colombia, contra Bolivia, ¿sí? Que eran invitados. Ahí conocí a los hermanos Pavicit de Bolivia, y bueno, y así me mandaban a ver en la selección acá, representábamos, viajábamos, clasificamos a circuito mundial, pero lastimosamente los circuitos mundiales, una etapa solo era en Brasil y las demás etapas eran en Europa, y era muy caro y no íbamos. Y fuimos solo a Portugal, donde compraron mal el pasaje y no pudimos llegar aquí, porque se olvidaron que había de cambio horario, ¿no? Son anécdotas. Y luego juego con Julio Bardales, cuando dejo de jugar con Fernando. Eso conversábamos ayer, pero no es Julio Bardales. El Cacho. El Cacho. Que no, fue gloria del fútbol ecuatoriano, ¿no? de Barcelona y de Ecuador. ¿Sí? Sí. Y tengo anécdota también, un día estábamos entrenando. Qué duro que era el Cacho Bardales para repartir patadas. Así me dicen, yo no lo vi jugar. Qué no duro que era para repartir patadas. Soy gran amigo de él, gran amigo del hermano, el Cholo Bardales, que también fue una gloria del voleibol de Guayas, y fue softbolista, jugó con mi padre junto, y yo fui profesor de los hijos de él en la selección de Guayas. Entonces hay una gran amistad con la familia Bardales. Bueno, entonces Julio Bardales, hijo, es con el que tú jugaste. Jugué. Él fue mi alumno cuando estaba en el ANAI,
en la selección de Guayas de voleibol de sala. Y bueno, cuando yo dejo de jugar ya con Fernando Orejuela, comienzo a jugar con Julio, donde fuimos también campeones nacionales del circuito nacional y campeones del circuito suramericano en una ocasión, una vez vicecampeones del circuito y una vez tercer lugar del circuito. Chicos, ¿te cansaste de ser campeón? Bueno, no es fácil, pareciera una cosa Eso iba a decir. decirlo. No se cansa todavía. No, es una cosa decirlo, No, es que para pero otra lograrlo, cosa es lo- ser disciplinado. y los contrarios los que te regalan el Por campeonato. supuesto, y eso es lo que mucha gente piensa que ya jugar no es te fácil. la vaca. Por supuesto, la preparación física, la preparación técnica, la preparación táctica. El voleibol de playa se juega 2 contra 2. Antes no había entrenadores que te puedan decir algo porque los mismos entrenadores éramos nosotros. Playa era 2 contra Hoy, 2. sí, hoy por hoy hay entrenadores que están dirigiendo, ¿sí? Pero anteriormente no. Anteriormente era con cambio. Bueno, yo pasé las 2 fases en ese voleibol. Que primero tanto era en el de punto, sala- punto. No, en el voleibol de sala era con cambio. Claro, con cambio. Con cambio. Podía así es, durar 3 horas el partido. por supuesto. Y en la playa pasaba lo mismo. Era con cambio y no solo era remate, también se podía tocar. Eso también lo vivimos generacionalmente porque después jugamos todo punto, ¿sí? Los 25 puntos. Y también en el voleibol de playa, 21 puntos. Y en Brasil jugamos torneos de 18 puntos porque jugamos el circuito de Brasil en algunas etapas cuando entrenábamos allá con Julio en ese sentido. Dígalo. Mira tú. Y en el Día de la Amistad, hoy, estamos 20, ¿no? Así es. Sí. 20 de julio, Día de la Amistad, internacionalmente se la celebra. Estamos aquí, grandes amigos, y también se hacen ver los amigos de Chico Rodríguez. Dice Bosco Alcibar, congratulations. Maestro, El doctor Bosco Alcibar, mi mi respeto. coach personal. Mi respeto. También Steven Maestro. Arturo Torres Burgos, la leyenda, mi mentor. Wow. Mira Bueno, esa palabra. fue mi alumno en la selección de Guayas, luego fue mi alumno en la universidad en pregrado, fue mi alumno en posgrado y hoy, como yo le dije a él, me siento orgulloso de que mis alumnos sean profesionales y ese fue el gran objetivo de formarlos desde la adolescencia. Chico, aquí dice 2 saetas morenas volando Ajá. sobre la net. Mi hermana, la que la llevé al voleibol y fue parte Y esto importante. es de sala, ¿no? Sala. Aquí vemos. Sala. Fue seleccionada de Guaya, fue seleccionada del Ecuador, fue softbolista también. Panchito. Panchita como Aquí cariñosamente. está, vean todo el a mundo la Chico conoce. cómo brinca. Imagínense esa brincadita. ¿Sí? ¿La vemos bien? Sí, sí. Sí, Muy puede bien. mirar un poquito más. Ya, Eh. ya, usted lo dice. Bien. Asimismo, saludos también, dice Fabricio Fernando Cifuentes. Saludos, chicos. Saludos, Fabri, saludos. Bueno, la semana pasada, fin de semana exactamente, defendimos de nuevo esa BR acá en Cuenca. Sí. Participamos en un torneo de exalumnos y bueno, ahí Fabricio también nos acompañó, puso su granito de arena. No tuvimos todos, ¿sí? Hubiéramos querido que estén todos para poder festejar mucho más ese torneo y donde fui elegido el mejor jugador con 55 años. Y como Bien. lo decía, engañando al cuerpo. Aplausos. El desentrenamiento, así seguimos. es. Seguimos con el Vamos desentrenamiento. a morir con el Y desentrenamiento. ganando medallas. Ahí Imagínense. vamos. Espectacular. Juan Gualberto Bacallao. Maestro de maestros. Saludos, chicos. Felicidades por exponer tus experiencias. Así, nosotros hemos aprendido muchísimo este fin de semana. ¿No? Y aparte, bueno, hay que hablar de él. Hay que hablar. Dígalo. Aunque en Ecuador muchas veces lo invisibilicen. El gran maestro Bacallao, como yo le digo, maestros de maestros, yo estudiaba ya en el Fajardo en Cuba y él era profesor de atletismo. Vino acá al Ecuador y fue uno de los primeros que trabajó en la parte metodológica y formó a muchos deportistas. Y la parte metodológica, gracias a él, a Luis Rodríguez, que ojalá en algún momento, si se abren los centros de iniciación deportiva, que no deben ser centros de alto rendimiento, sino centros de iniciación deportiva,
ellos sean los administradores, porque ellos han trabajado en la base y saben cómo guiar, ¿sí?, Eso al es muy deportista. importante. Eso es muy importante. Por supuesto. Porque haces al futbolista, haces al voleibolista, haces al tenista, al basquetbolista, lo haces, pero no lo formas. Pero algo muy importante, y por eso dije la parte metodológica. Exacto. El fútbol, para mí, no es el primer deporte del país en resultados. Puede ser Lastimosamente, el masificado. es la verdad. Pero si yo pregunto, Federación Ecuatoriana de Fútbol, vamos a enseñar el programa de enseñanza-aprendizaje de 8 a 10 años, para que a nivel nacional todos los entrenadores trabajen con ese programa. Y así en cada uno de los deportes. Vayamos al fútbol y que nos digan cuál es el programa de enseñanza-aprendizaje de 12 a 14 años. Ya, Y es ahí donde tenemos que fortalecer, no estarse peleando que yo quiero ser presidente, que yo quiero hacer esto. Hacer los programas para que todos los entrenadores haya un escalafón y puedan trabajar en base a las distintas edades la enseñanza, aprendizaje en la técnica, en la táctica, en la preparación física, en la preparación psicológica y guiar qué tienen que alimentarse. Porque muchos niños ni sabemos qué están comiendo. Nada. Y le queremos suministrar carga física. Entonces, maestro, usted sabe el respeto y la admiración que le tengo. Una consulta, chico. Como tú acabas de decir, el fútbol puede ser el deporte con mayor masa de gente que más lo sigue y todo lo demás a nivel de Ecuador. Y te voy a preguntar algo a ti, pero en voz baja, que no escuche la gente. ¿Ha ganado una Copa América Ecuador? ¿No? Como ¿Ha selección. ganado una Copa del Mundo Ecuador? No. Y tenemos campeones del mundo, campeones mundiales, campeones panamericanos, en Juegos del Ciclo Olímpico. Si nos ponemos a nombrar aquí, creo que... Ayer pasamos por donde está el monumento a Jefferson Pérez, nuestro gran amigo. ¿Sí? ¿Sí? Rolando Vega alguna vez. Por supuesto. Múltiple campeón de la Y sensibilidad. vemos que en pesas, en atletismo, por supuesto. en natación, en boxeo, Y las en taekwondo, ni hablemos del deporte paralímpico. Claro. No está masificado en el país, hay muchos clubes de papel, hay problemas en el Comité Paralímpico y tenemos resultados. Imagínense si se masificara el deporte adaptado en las 24 provincias del país, donde como profesional yo no los llamo discapacitados, son seres humanos intelectuales, físicos, auditivos o visuales, que son capaces de tener habilidades y destrezas. Pero ¿dónde está la masificación del deporte adaptado, del deporte paralímpico? Miren, el mejor deportista, el mejor voleibolista del Ecuador. Ahí está, miren. Qué bien, chicos. ¿Sí ven? Ahí está. Espectacular. Estamos Bien. hablando como una eminencia No. del deporte. Sí. Pero más importante que todo eso, el amigo. Eso es lo que más vale acá, eso es lo que más nos ha traído, por eso estamos compartiendo y departiendo con este. Miren, aquí dice, mis respetos siempre para el maestro Juan Gualberto Bacallao. Lamentablemente en este país no se ha dado el real valor. Miren, no lo digo yo, lo dice también un doctor en ciencias aplicadas al deporte como es Jorge Barreto, ¿sí? Un gran especialista en judo que formó al primer campeón paralímpico ciego de España. Él vivió en España y lo formó, y a mucha honra. Hay que decirlo porque también lo invisibilizan en cuanto a resultados acá en el país. Ok, sí, justamente dice eso, ¿no? Que no se olvide. Hay un profesional de judo, ¿no? Que cimentó las bases formativas en un judoka español ciego y que llegó a ser subcampeón paralímpico en Tokio. Miren, y hace un momento decía que mi padre en Cuba era Ismael Ortega. Bueno, ha escrito. El gran chico de Ecuador y Cuba. Gracias, Maestro, gracias. Yo le debo... Nos están viendo en Cuba. No, él está en Panamá. Ahorita está de entrenador. Está de entrenador en Panamá. Bueno, ya está radicado allá. Un saludo para tu esposa, para tu niña. ¿Sí? Sabemos que Ismael está en Miami. También un gran saludo. Y bueno, sabes la gratitud y cariño que te tengo. Chico Rodríguez, Chuzo, ¿qué sientes al leer, al escuchar todos estos saludos de la gente que también te quiere? Así como tú tienes agradecimiento a muchas personas, como tus entrenadores, para comenzar tus padres, obviamente.
¿Qué sientes tú al leer, escuchar todo este cariño? Tú no, Si creo lloras, que ni te si imaginas. lloras nos elevas el rating. Bueno, Creo que no te yo imaginas el cariño que yo tienes. siempre he dicho que nadie es profeta en su propia tierra. Sí, nadie es profeta en su propia tierra. Sí, ayer yo le decía a Jorge y le he dicho a muchos amigos, yo tengo para hacer una enciclopedia de todo lo que hemos movido en Ecuador. Estando en Cuba, no jugué un torneo en Ecuador por el celo, por la envidia, por miedo a que ganemos. Por los amigos. Sí, pero bueno, eso nos hizo más fuerte. Me quitaron en su momento la beca en Cuba, el Comité Olímpico, porque yo di unas declaraciones por lo que está pasando hoy en el deporte Y hay ecuatoriano. unas En ese denuncias, momento, y hay unas denuncias, sí, chicos. en ese momento también lo pasaba. Por decir la verdad. Y por decir la verdad, y le dijeron Sí. a mi mamá, en paz descanse, Sabino Hernández, un gran dirigente, fue vecino de mi mamá, se criaron desde la adolescencia. Si no, tu hijo no retira la declaración, le quitamos la beca en Cuba. ¿Y Cuba qué dijo? Si se la quitan, Cuba se la da. Nosotros se la damos. Entonces, siempre un agradecimiento a ese país, sé los problemas que tienen y por eso yo no digo que soy socialista, ni comunista, ni capitalista. Así es, soy humanista, porque esos seres humanos que están allá, ¿sí? También tienen sentimientos y necesitan. Y en Argentina también necesitan, en Brasil también necesitan, en Europa también necesitan, en África también necesitan. Así se habla. Entonces, no hay que juzgar a los seres humanos por errores de otros seres humanos. Y lo que está pasando en Ecuador también es eso. Juzgamos a todos y no todos somos iguales. Por eso dije, díganme qué afro está metido en la corrupción en el deporte ecuatoriano. Díganmelo. Como dice Jorge, Y podemos debatir con quien sea. Bueno, quiero decirte algo con respecto a esto que tú acabas de mencionar. Te quita la beca el COE. Te vas y te lleva a Cuba. Cuba hubiera querido te nacionaliza, tú de coraje te nacionaliza y hubieras obtenido todos esos logros, todos esos triunfos para los hermanos cubanos. Que ya pasó. Y no le digamos a nadie que es una chica que se fue, es seleccionada por Argentina. Y es la única negra. Es la única negra en medio de tantos colorados que son los argentinos. Y sabemos que en Argentina, que entre un negro a una selección de su país es muy difícil. Y él lo logró. ¿Por qué? Porque no le dieron cabida aquí en Ecuador. Ahí se la dejamos boteando. Erika Mercado, y que hoy está viviendo en Europa. Felicidades, Erika. Felicidades, espero que Felicidades. veas este programa. Muchas bendiciones. No, y aparte, así como los periodistas deportivos en el cual nosotros pertenecemos al colegio de profesionales, ¿sí? De Ecuador y de la provincia, siempre ponen de ejemplo que en la selección de Ecuador hay afros, ¿sí? ¿Y de dónde son? De Esmeraldas. Y hoy no vemos un club de Esmeralda en el fútbol profesional. Eso es lo que yo siempre he dicho, he replicado y seguiré replicando. El último equipo que yo medio alcancé a ver por ahí fue al Esmeralda Petrolero. Pero si nos ponemos a ver hoy, la mejor basquetbolista del Ecuador es la niña, le digo niña, porque también quien la formó fue un afro, ¿sí? Y hoy es una señorita, la señorita Quiñones, que jugó en Italia, hoy se va a los Estados Unidos, pero en voleibol, Fernando Orejuela, Simón Mejía, mi persona, todos colorados. Aparte, bueno, se me va ahorita Erika Mercado, ¿sí? La niña paralímpica. Kiara Rodríguez. Ayer hablábamos por el Día de la Mujer Afro de Jacinta Sandiford, espectacular. ¿sí? De Ismenia Quiñones en baloncesto, de Patricia de la Vilés, pesista, ¿sí? De Celina Nieves, Alexandra Escobar, de Nicole, que hoy Nicole Caicedo, que está en atletismo, de las hermanas, de Nel Mina en taekwondo, ¿sí? Las hermanas Dajones,
y hablan de María Cangá, en paz descanse, Descanse. ¿sí? Y de muchas deportistas más afro y que se le dieron- invisibilizan y le dieron- porque hablan solo del fútbol y no saben ellas que en trajeron- otros deportes, trajeron José Lo medalla- Nazareno en el voleibol, Trajeron medalla de oro, chicos, no le digas a nadie eso. imagínense, y Imagínate. representaron a ese amarillo, azul y rojo. Y ganaron. Chicos, Así es. Guacho Marquínez, querido Guachito, saludos, felicidades chicos de parte de la negritud del Ecuador. Ay, 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 ay. ay, Bravo. a bailar marimba. Vamos, la espectacular ese evento de ayer. Saludos Mamayama también. Espectacular eso, de eso vamos a hablar, vamos a hacer un Sí, programa lo mismo vamos a hacer. especial, ¿no? Y Ismael Ortega, claro, dice, el gran chico, en Ecuador Sí, y sí. Cuba. Asimismo, mire, dice, la Escuela de Judo Jorge Barreto, dice, mis respetos siempre para el maestro Juan Gualberto. Claro, ya hablamos de eso, ¿no? Lamentablemente en este país no se le dio el valor real. Jimmy Robert King de Barzallo. Saludos a los compañeros vicentinos. Mi hermano chico Antonio Rodríguez. Una gran persona deportista, una leyenda. Saludos de esta promoción. 88-89. Un abrazo para mis Sexto grandes año. hermanos de primero a sexto año. Ahí Donde está. hay una guerra y un Hay un campeón. campeón. Hay que darle más vuelta. Hay que Permiso. darle más vuelta. ¿Qué pasó? Cuénteme. Ah, sí, ya. El problema del clima, no se preocupe. Nada más. Ve, aquí está Guayas, campeón de torneo de vóley. Guayas clasificó a finales de vóley y es donde lo vemos a nuestro gran amigo Antonio Chico Rodríguez. Si ven esto y mucho más todavía que comentar, pero se nos hace corta la noche. Mañana hay que continuar, pero chicos, y le ganaron aquí en las finales aquí de vóley. Bueno, siempre la rivalidad fue Guayas-Pichincha. Después, en los últimos años, las finales eran Guayas-Esmeralda, donde Esmeralda tenía un gran equipo y le ganaba a Pichincha y disputaban con nosotros las finales. Pero como Y siempre aquí yo está, le- tú diciéndolo, ¿ves? Guayas Esmeraldas Así es. definen título del Nacional de Voleibol. Y bueno, como yo siempre digo, grandes compañeros en cada provincia, me llevo con todos. Y como digo siempre, Dios es el único que juzga con todos los problemas que hoy hay en el voleibol. No tengo yo por qué juzgarlos, pero no hay que olvidarse de dónde venimos, a dónde vamos y quiénes somos. Eso es lo Así más importante. Eso es muy importante. Y si nos formó el voleibol, bueno, retribuyamos al voleibol. Formemos seres humanos en el voleibol, donde en Guayas, como deportistas, siempre fuimos campeones y nos retiramos los tres que nos iniciamos en el colegio. Johnny Molina, Simón Mejía y Antonio Rodríguez. Y algo muy importante acabas de decir, ¿no? Lastimosamente la gente se está deshumanizando y netamente por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, ya no vemos el ser humano para darle esa ayuda, para sacarlo, para formarlo. Ayer conversábamos con el amigo argentino, cómo ha formado gente en el voleibol, y a muchos también que forman se olvidan a veces de los maestros, ¿no? Pero al final es tu labor, y tú como humanista tienes que seguir creando, seguir haciendo que este país mejore. No, y algo importante, Jorge y Gaby, que hoy en día no estamos en el voleibol, ¿sí? Al 100%, seguimos formando. Tenemos varias niñas que se están formando porque ayudamos a una institución educativa como es las Catalinas. Pero Tienes algunos becados, ¿no? sí, y tengo algunos becados. Aquí hay un barrio en Cuenca que se llama Quinta Chica, donde hemos ido y ya tenemos 2 niños de 13 años que los hemos dado al voleibol, otros han ido al fútbol, ¿sí? Tenemos una niña de 10 años que la hemos dado al voleibol. En Guayas hemos aportado al boxeo, al atletismo, al judo, Al box no le están al dando, fútbol. ¿no? También, Ah, también, muy bien, muy bien. también en ese sentido. Entonces, tenemos un proyecto que se llama Barrios y Escuelas Saludables, donde no le tocamos la puerta a ningún ministerio, sino que por la pensión vitalicia que recibimos por ser glorias del deporte ecuatoriano, de ahí sacamos para poder
ayudar. Pero Y si hay porque empresas privadas, que puedan ayudarnos y por nos llamen, supuesto. encantado, porque el Porque es objetivo... dinero bien invertido. Así es. Vas así a es. ver Los esa resultados. calidad de deportistas que sacan estos ejemplos de seres humanos y que van a ser los que traigan el orgullo a nuestro país. Y tú, al apoyar de manera económica con tu empresa a estas ideas, te vas a sentir lleno y vas a ser ecuatoriano mucho más, retribuyendo a esa juventud que necesita que se saque adelante a los niños. Los niños no son el futuro, los niños son el presente. Ya en el futuro ya no ha pasado nada. Si lo formas en el presente, en el futuro serán grandes deportistas que van a representar a Y nuestro Gaby, país. y tenemos el proyecto que se llama Barrios y Escuelas Saludables, donde vamos a los barrios, hacemos actividades. Se lo di, y por eso no mezquino nada, se lo di a la Corporación de Glorias Deportivas. Lastimosamente en la pandemia frenamos un poco estas actividades, pero íbamos a las escuelas, íbamos a los GAT cantonales, ¿sí? Que nos auspiciaban, hacíamos casas abiertas, las Glorias Deportivas daban charlas, se presentaban los distintos deportes para que conozcan, íbamos a las escuelas, fuimos al Vicente Rocafuerte, donde enseñamos muchos deportes que Estamos viendo hoy en el gráficas tuyas Vicente también, ¿no? Rocafuerte hoy no tiene dirección de Ya no hay deportes, dirección de no deporte. tiene entrenadores, No y eso es lo hay. que hay que rescatar en las políticas públicas, Ministerio del Deporte, Ministerio de Educación, ¿sí? Y otros ministerios más en las distintas aristas que tiene la actividad física y el deporte. Y les decía que el proyecto Barrios y Escuelas Saludables no solo es de deportes. Vamos al adulto mayor, vamos a las personas físicas, auditivas, visuales e intelectuales, porque a mí no me gusta llamarlos discapacitados. Por mi especialidad, sé que ellos hacen muchas cosas que no hacen las personas convencionales. Y algo muy importante que yo siempre digo, estas personas no están metidas en corrupción como están las personas convencionales, porque ellos rompen barreras para mejorar su calidad y estilo de vida. Tuve en Faxo un compañero ciego que es periodista. Por supuesto, ¿sí? Y canta hermoso. Tengo el honor, y la semana pasada pude compartir en posgrado en la Universidad Bolivariana del Ecuador con chicos que los cogí a los 10, 11 y 12 años como deporte adaptado, y hoy uno es arquitecto y tiene una discapacidad física. Una chica que es intelectual va a ser abogada, otra va a ser profesora. ¿Qué orgullo para ti? Ese es un orgullo. Un Ese orgullo. día se me salieron las lágrimas porque me decían gracias, los padres también estuvieron ahí, y los alumnos de educación física inclusiva experimentaron con la realidad, ¿sí? Con la realidad, y ellos dieron sus testimonios. No con cuentos ni con chamullos, con realidades hechas, vividas y palpables, y el agradecimiento llega para estos grandes formadores. Y por eso les digo que Barrios y Escuelas Saludables no solo es deporte, es poder llegar al adulto mayor, poder llegar a capacitar, ¿sí? En los barrios a las niñas que van a ser mujeres, ¿sí? Van a ser madres de familia, y el ejercicio físico tiene que estar transversalmente en la sociedad. Sí, chicos, así mismo ellos están demostrando de que, como la llaman dentro de la sociedad, discapacidad, que en realidad no es así como tú lo dices, están demostrando de que se puede lograr todo lo que nos propongamos, porque es verdad, ellos desarrollan mucho más otras habilidades que nosotros no lo podemos hacer. Ellos se lo proponen y lo hacen y ya está. Y ustedes, al hacer todo este tipo de eventos, este tipo de, por ejemplo, el tema de las escuelas, de las, me dijiste, ¿cómo Escuelas se llama? seguras, ¿cómo era el proyecto? Barrios y Escuelas Saludables. Barrios Barrios y Escuelas Escuelas Saludables. Saludables. Están El cual ya fue demostrando. premiado por Global, una fundación de Estados Unidos. Okay. Fui premiado, pero yo digo, fue premiado el proyecto, ¿no? Porque son varias personas que no ganan dinero y que yo les toco las puertas y nos ayudan, como Pablo Conforme, ¿sí? Como Bosco Alcíbar, que El doctor Bosco como Alcíbar, siempre digo, eminente médico es mi coach personal, porque, y esta es una profesor anécdota, Jorge, prestigioso del Colegio Nacional Vicente esta es una Rocafuerte. anécdota, Jorge, cuando
Yo me iba a graduar, él me llamó y me dijo, ¿qué vas a estudiar? Yo le dije medicina. Y me dijo, estás loco. Porque siendo deportista vas a entrar a medicina y te olvidaste del deporte. Y cuando él me dijo, tienes que ir a estudiar a otro país de educación física, yo le dije a él, estás loco. ¿Por qué? Porque, y siendo alumno en sexto año, él me daba investigación y anatomía. Ajá. Y yo le decía, estás loco, profe, si aquí dicen que la educación física es la última rueda del coche. Hoy, yo con la bandera blanca, soy el que lucho, porque fui presidente de la Federación Nacional de Profesionales de Cultura Física, en que esta es la mejor profesión del mundo. Que gracias al ejercicio físico Tú llevas la mejoramos salud. calidad y Tú estilo llevas de la vida. salud. Por supuesto, Por Si no hay supuesto, salud, por supuesto. olvida, pues. Así evitas el consumo de tantas pastillas. que El dañan, consumo de que medicamentos que al dañan final el te dañan el organismo organismo. del ser humano. Así es. Así Mire, es. ustedes están demostrando con esto de que no es fácil, pero tampoco es imposible llegar a hacer este tipo de cosas dentro de un país, comenzando desde un barrio, para poder llegar al país y luego al mundo, de que se puede cambiar toda esta mentalidad y no hacer todo lo contrario, en hundirlos En cosas negativas. cosas que no se deben Miren, hacer. miren lo que dice mi padre cubano, como yo siempre se lo he dicho a todo Se le mundo. está pasando cuidado, se le pasa saludos. Dice, Chico demostró en Cuba todo lo grande que son los ecuatorianos como ser humano, atleta y estudiante. Gracias. Aplausos, maestro. Bravo. Gracias, gracias. Así mismo dice Ismael Ortega Hernández, qué bello ese conversatorio. Muchísimas Gracias, gracias, gracias. compadre. Juan ¿Y eso? Alberto Siga, siga, Perdón, siga. No, no. perdón. dice que muchas gracias por ese reconocimiento, que seguimos en la lucha. Dice que así pueden, dice, consultar a los elaborados en el atletismo. Es que lo que pasa es que como está el color claro se confunde. No sé si tú lo puedes leer, chico, en tu teléfono. Bueno, Juan Gualberto. algo que quería acotar, chico, con este proyecto que tú tienes y que ya está en marcha, es el proyecto de la ayuda al adulto mayor. ¿Sí? Lastimosamente, y lo voy a decir con conocimiento de causa, me tocó algo muy cercano, no voy a decir qué, quienes me conocen saben la situación, pero es tan triste ver que llegamos a viejo y a quienes hemos criado, sean hijos, sobrinos, no hijos, lo que sea, le entregaste la vida, padres trabajando de albañil, de pintor, madres lavando tinajos de ropa, dejándote de comer para poderte comprar un uniforme, para que te acuestes con el estómago lleno, O sin esperar ella hasta comer, o altas noches. esperar hasta... Dios, qué tristeza. Y saber que crió e hizo profesionales de sus hijos, y cuando llegan a viejos, si te he visto ni te conozco. Entonces, al viejo hay que darle calidad de vida. Y con esta propuesta que tú estás haciendo, chico, hay una posibilidad de que el adulto mayor siga viviendo. Por supuesto. Conozco algunos amigos a los que yo les he dicho, hermano, tienes 67, 68 años, estás en plenitud de vida, vive, disfruta, no te dejes acabar por la vida, no te dejes acabar por las enfermedades. Busca una mejor forma, busca los amigos, busca conversar, busca entretenerte. Si te encierras en tus propios problemas, a esta edad ya no las vamos a resolver. Les digo, busca una manera diferente de vivir. A veces yo digo que el joven, el adolescente o el adulto no piensa en el envejecimiento. No, ellos nunca van a ser viejos. Y es desde el ejercicio físico que tenemos que culturizar. Por eso yo digo que la salud, como Ministerio de Salud, tenemos que estar en la prevención. Y muchas veces estamos en la enfermedad. Y desde las políticas públicas, con el Ministerio del Deporte, el ejercicio físico tiene que llegar para la comunidad, a esa parte comunitaria donde no es hacer deporte, sino es hacer ejercicio de acuerdo a la diabetes, a la hipertensión, a De la acuerdo a lo que artritis, a la está pasando el artrosis. ser humano. Y como decía Jorge, tenemos que pensar que nacimos del vientre de una madre y que gracias a nuestro padre que dio ese espermatozoide que entró a ese óvulo
y nos formó, no podemos olvidarnos. Por eso a mí me duele mucho, y mi tesis doctoral fue sobre el adulto mayor con infarto del miocardio en un centro que no me gusta nombrar, que son los asilos, donde hay personas inhumanas que su padre los alimentó y, como decía Jorge, les dio estudio, les dio de todo, y después, porque no tengo tiempo en el trabajo, voy a meterlos a un asilo. Le dio de tragar porque a esa gente no se les da de comer. No quiero decirlo así, alimentar, digamos, alimentar. Ay. Y bueno, y los meten ahí. Y los gobiernos que han pasado invisibilizan a estos seres humanos. Pero más de ello, vamos a los barrios y vamos a ver quién invita a los adultos mayores a hacer ejercicio físico. O muchos se pagan ir a un gimnasio y van los famosos instructores de aeróbicos sin tomar frecuencia cardíaca, sin tomar presión arterial. No saben, pues. Y comienzan a hacer los mismos ejercicios que están haciendo los adultos o los jóvenes. Sí. Y es ahí Y cuando viene el punto donde entra el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio del Deporte, de inspeccionar, pues, quiénes son los que están dando. Yo no puedo ir a un curso 15 días y ya soy instructor de aeróbicos. Hay que estudiar la parte de la fisiología, hay que estudiar la parte de la biomecánica, porque los adultos mayores sí hacen ejercicio, pero no a la misma intensidad ni al mismo volumen de las personas adultas o adolescentes, porque la carga física es sumamente diferente. Entonces, estoy agradecido que ustedes en este programa me den este espacio, no ya desde el programa, contigo. ¿sí? Desde el programa Entretiempo, donde analizamos muchos aspectos de salud, sino desde esta parte humana, de este humanismo, donde tocamos para que el gobierno o los gobiernos, tanto seccionales, cantonales, provinciales, parroquiales... Los COEs tienen dinero. Pero diga, no el COE, Comité Olímpico Ecuatoriano. No, sino el organismo que aglutina a los municipios. AME. La Asociación de De Municipalidades. los municipios ecuatorianos. Y es ahí donde hay que firmar políticas públicas. Yo a veces me sonrío cuando escucho, es que hay políticas públicas. Está firmado el decreto que el deporte y la actividad física es política de Estado. Pero, ¿a dónde estamos llegando? ¿A dónde estamos llegando? Y lo hablamos desde el periodismo deportivo, donde aquí sí hablamos transversalmente, no solo de fútbol, sino de los deportes y las ciencias aplicadas. Así es. Bueno, un poquito regresamos a la época gloriosa, ¿no? Sí. Dice, la dupla Julio Bardales y Antonio Rodríguez venció a Chile. Aquí están, aquí lo tenemos en bola y playero. Seguimos viendo, mientras ustedes van viendo, yo voy leyendo. Sí, sí, sí. Juan sí. Gualberto Bacallao dice que sí, reiterar las gracias por tu reconocimiento. Así es, eres una eminencia. No, usted es la eminencia. Ernie Bastián, nuestro querido amigo. Compadre de la vida. Siempre el poder afroecuatoriano ha hecho quedar bien al deporte del país. Un fuerte abrazo al equipo JB y uno muy especial al Super Diva GF. Mira lo que dicen acá. Saludos. Esos son los periodistas deportivos famosos. Ah, Claro, es que el fútbol, aunque ustedes no crean, y yo siempre lo digo, es el que da de comer. ¿Sí? Pero veamos el fútbol como liga, como clubes. Que ese es otro tema que hablaremos en Entretiempo. Que lastimosamente este es el único país del mundo que tiene el club formativo y el club de alto rendimiento. Todos los países del mundo, y vamos a ponerle un solo ejemplo de cada país. América de Cali tiene fútbol, básquet, vóley, atletismo, pesas, natación, y tiene cada deporte, el alto rendimiento y sus formaciones en las diferentes categorías. Si vamos al Vélez Arfi, igualmente. Si vamos al Botafogo, igualmente. Si vamos al Barcelona de Me España... han contado que Barcelona también tiene. No. ¿Cuál Barcelona? De acá no. La sucursal. No. La sucursal. No, Barcelona no. No, a mí no me gusta hablar mal de Barcelona porque tanto en béisbol como en vóley jugué en Barcelona
Y en Pero ya béisbol no y hay ni softball jugué en béisbol, ya no hay MLE. ni béisbol ni vóley, pues. Ya no, unos años atrás hubo, y ahora hay, porque, y eso es otra cosa, se unió Barcelona y Oriente y se llama Barcelona Oriente. No, Oriente era un club que tenía atletismo, que tenía boxeo, que tenía baloncesto, que tenía béisbol. Y quien trajo a mi padre a este país fue Munir Dasum y Chafico Dasum, que eran los dirigentes de De Oriente. Oriente. Entonces, no se puede unificar Barcelona y Oriente porque son dos clubes insignes del país y de la provincia del Guayas. Vean esto. Y hay que trabajar. Reconocimiento a un chico. Ay, qué Un chévere. chico grande, espectacular. Deportista, un deportista de élite dice, subsecretario de Deportes. Qué chévere, qué bonito. Orlando Patricio Romero dice, saludos. Un gran chicos. amigo, un gran amigo y colega. Excelente trabajo, dice. Doctor Patricio, Saludos. dígame Pato, dígame Dígame, Pato. Saludos a nuestra querida amiga Cecilia Morán. Qué gusto saber que está conectada. Sí, sí, Es qué gusto. una, mira, ahí estamos hablando de las personas de la tercera edad y ella es ¿De una, quién te es hablaba una de de Natalia? ellas, ¿no? Ah, Estuvo bastante. un gran delicadita. saludo. Me dicen que con su edad, no la vamos a decir porque a mí me gusta respetar No, es el la adulto hermana, mayor. es Ah, la la hermana. ¿Sí? Felicitar a su Doña hermana Sonia. porque es en la vida. Es en la vida darle al adulto mayor todo lo que a nosotros nos dieron de niños, de adolescentes y de adultos. Es retribuirles, cuidarlos. Y por eso siempre estoy agradecido de haber cuidado a mi madre, haber cuidado a mi padre y decirles gracias, porque son las estrellas de luz que día a día me dan para luchar en una sociedad muy, muy Muy desigual. desigual. Muy desigual. Y todavía nos ven mal a veces por este color, ¿no? Sí, imagínate Nos que pasó hace con años. orgullo, hoy nos pasó. y lo vuelvo a repetir, podemos debatir con quien sea, ¿sí? ¿Cuántos afros están en la corrupción del deporte ecuatoriano? Así es. Y seguimos aquí porque nosotros debate. enfrentamos una gran calumnia en el deporte ecuatoriano y la pudimos desmentir. Y otros son los corruptos. Sí. Bueno, a doña Cecilia te hablaba de las personas de la tercera edad, ¿no? Doña Cecilia estuvo bastante delicada de salud. Estuvo en UCI y ya la tenemos entre nosotros. Y tiene Más que hacer fuerte, ejercicio físico. Y tiene que hacer Porque ejercicio. estar en UCI, seguro que fue un infarto, ¿no es cierto? Y Y ahí, partiendo de ahí, hay que hacer ejercicio físico, tenemos que saber el pulso de entrenamiento para, de acuerdo a eso, planificar la carga física y 30 minutos diarios va a mejorar su calidad y estilo de vida. cuando esté el chico por Guayaquil la vamos a ir a visitar para conversar de ese tema. Encantado. Sí, Ya saben, doña perfecto. Ceci, la queremos mucho y a todas esas hermanas maravillosas. Su baila Sí. que da miedo, También doña Sonia, Uh. doña Gloria, también a Lucy. su Así hermana. es, así es. Sí, Orlando Patricio, saludos chicos en el trabajo. Bueno, dice Juan Gualberto, es sobre las guías metodológicas. Por supuesto que sí. Ujú. Y también dice, lo felicito por el programa, el invitado de lujo, como lo es Chico Rodríguez. Gracias, gracias. a Muy usted. bien. Gracias, maestro de maestros. Nos están viendo a nivel Doña del mundo. Cecilia dice que bueno que exista una persona como usted, doctor, que se preocupe por los jóvenes. Dios lo bendiga para que sigan adelante con esta gran obra. Aplausos. Gracias, Bravo, gracias, bravo. gracias. Chico, ganaste el torneo de vóley que se desarrolló acá en Cuenca, ¿no? El Vicente Rocafuerte vino a El participar. de exalumnos. El de exalumnos, sí. Jugamos con una leyenda también de colegio como es el Benigno Malo, El donde Benigno ha Malo le formado, ganaron, ¿no? le ganamos. También tiene o tuvo seleccionados de Azuay, seleccionados de Ecuador. Y bueno, fue un partido muy disputado, donde prevaleció la experiencia de los jugadores vicentinos, donde tácticamente ganamos el tercer set 18-16. Ahí jugaron Oh. 6-6. 6-6, ese fue voleibol de sala. El voleibol de sala, ¿cuáles son los puestos? ¿Es colocador, servidor y volador en el... No, eso es el en ecuabol. el ecuabol? Eso es el ecuabol. Por eso te digo, es en el Y ecuabol. recalcamos, es juego tradicional tradicional. de nuestro país, no es deporte Primero oficial. era de la sierra, de ahí se ha ido expandiendo a nivel del Ecuador, ¿no? ¿no? Y del mundo. Hoy se Ah, juega sí, ecuabol sí, en sí, Estados sí, sí, Unidos, sí. en Italia, en España, Nuestros en hermanos han Chile. llevado... Y hay campeonato mundial donde juegan
los ecuatorianos que radican en estos- cada uno de en estos países. en estos Así lugares. es. Sí, ¿y cuáles son las posiciones en el Bueno, Ecuador? hoy en día se llaman A ver, auxiliar, el vóley? central, líbero y varios nombres que tiene el pasador. Pasador, servidor, acomodador. No es colocador, ¿no? No hay colocador. Hay rematador auxiliar, centrales que son rematadores ¿Cuántos por son? el Dos centro. centrales. Dos centrales, juegan 3 y 6, ¿sí? O 3 y 5 porque Dependiendo la los táctica. centrales muchas veces ya a nivel nacional e internacional entra el líbero por ellos, porque el líbero es el especialista en recibir y en defender. Oh, Y está el atacador opuesto, que es el que ataca por zona 1 libremente. ¿y tú de qué posición juegas? Yo jugaba y juego ahora por engañar al cuerpo, ya no a la intensidad, a la intensidad que jugaba antes. Sí, hemos hecho un excelente desentrenamiento y estamos haciendo un libro sobre desentrenamiento y ciencias aplicadas, donde hablamos de fisiología, bioquímica, biomecánica, preparación física, por ser coach deportivo, ¿sí? También desde el coaching deportivo estamos trabajando, porque no es fácil retirarse, ¿sí? Chico, No es fácil. varias preguntas. ¿Cuántos países ha ¿De qué, recorrido? pero de qué juegas? Así que Bueno, actualmente, y antes se llamaba posición 4, hoy es auxiliar, el que recibe, defiende y ataca por la posición número 4. Para culturizar, en el voleibol hay 6 posiciones. La posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los de 3 y 5 son los centrales, los de 6 y 4 son los auxiliares, ¿sí? Y el opuesto, que está cruzado con el servidor, acomodador o pasador. Muy bien, ahí estamos. Y en base a la pregunta, sí. ¿Cuántos países ha recorrido por el deporte? Primero por el deporte. bueno, creo que todo Latinoamérica, el único país que no conozco es Paraguay, Okay. porque en mi época no había circuito suramericano como sede Paraguay, de ahí Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, se hacía mucho en Manta, en Esmeralda y en Salinas, las etapas del circuito suramericano. Colombia se hacía mucho en Bogotá y bueno, y Venezuela. Viviste mucho tiempo en Brasil, ¿verdad? Bueno, casi siempre después que yo jugué con Fernando y con Julio pasábamos de 3 a 6 meses siempre porque nos preparábamos ahí para las distintas etapas y bueno, como yo siempre digo, fue grandes anécdotas donde también tengo una desagradable porque psicológicamente no teníamos psicólogos y nosotros hacíamos de psicólogos y entrenábamos con la camiseta de Brasil. ¿Por qué? Porque yo siempre le decía a Julio, si los brasileños son igual que nosotros, seres humanos, ¿por No son qué extraterrestres. llegamos a una final y ellos son campeones y nosotros vicecampeones? Y tenemos que entrenar igual que ellos. Y hubo una semana que antes de viajar entrenamos con la camiseta de Brasil, íbamos a la pista, íbamos a hacer pesa, íbamos con la camiseta de Brasil, íbamos a la arena con la camiseta de Es decir, Brasil. no había la diferencia ya. Exacto, y quisieron suspendernos porque entrenábamos con la camiseta de Brasil. Wow. Pero nadie comprendía que no teníamos psicólogos, no teníamos nutricionistas, no teníamos un médico. ¿sí? A la buena de Dios, como se Y dice. miren, es una anécdota. Julio se lesionó la articulación escapulohumeral y yo fui su rehabilitador. Y después Caramba. fuimos campeones. Y Muy después bien. fuimos vicecampeones. Muy bien. Entonces, son Bueno, cosas más que saludos, más mucha saludos. mucha gente desconoce todo esto que estamos diciendo, pero ese es el humanismo. Así es. ¿Sí? Dígalo, que vamos a Sí. cerrar ya el día. Uah, qué pena. Guachito Martínez, Guachito dice, excelente programa, Grupo Maravilla, felicidades y éxito a Jorge Gaby. Y claro, por Muchas supuesto gracias. a Chico Rodríguez, ¿no? Que es parte nuestra. Gracias, Guachito, Parte del gracias. Grupo Maravilla JR Producciones, parte de Entretiempo, la nueva imagen del deporte. Que estará lunes con y ustedes el jueves. día de mañana, ¿no? Chico Rodríguez, antes de culminar, en la parte profesional, aquí nos vamos de largo. Todos los títulos. Hagamos un resumen de todos los títulos que tenemos. Pero cada título que tengo es por algo. Así es. ¿Sí? Miren, me gradué de licenciado en Cultura Física
gracias a mi gran maestro, Maestro, el doctor Bosco Bosco Alcíbar, Alcíbar. ¿sí? Gracias a Cuba. Luego hice mi masterado en Cultura Física Terapéutica. ¿Por qué? Porque me gradué licenciado en Cultura Física, especialidad Cultura Física Terapéutica y voleibol. Llegué acá al país y ese celo profesional comenzó a tocar puertas. Fui entrenador de Esmeralda, fui entrenador de Loja, fui asesor de la Federación de Loja, porque yo siempre dije, no solo es Guayas, hay que ayudar a todo el país. Luego fui entrenador de Guayas por muchos años, femenino y masculino, donde le mando un saludo a todos mis alumnos, que hoy son grandes profesionales, y fuimos campeones nacionales por muchos años. Luego fui jefe técnico. Luego fui director del Departamento Metodológico de Fede Guayas, donde también tengo grandes anécdotas positivas y negativas, porque ayudamos a reestructurar qué es la parte metodológica y pudimos lograr con un cuerpo de especialistas ser campeones en menores, en prejuvenil y juvenil. Y digo que también es negativo porque muchas veces te dan una puñalada por la espalda y bueno, salimos con la frente en alto y a partir de ello dije, bueno, hay que culturizar a nuestra sociedad ecuatoriana por muchos problemas que hay. Y me fui a estudiar periodismo, donde creo que con el bueno, el malo y el feo, Muy buen programa. excelente programa donde hablábamos del deporte, de los deportes y las ciencias aplicadas al deporte. Y bueno, fuimos rompiendo esquemas. Hoy estamos en Entretiempo haciendo lo mismo. Y algo muy importante, desde el humanismo no cobramos nada. Solo dar a conocer y culturizar a nuestra sociedad ecuatoriana. Y asimismo estamos en 2, 3 programas más. Estamos en Las Voces de Ébano. Las Voces de Ébano. Sí, que es un programa, todos los miércoles es un programa afro de mujeres, donde soy dichoso ser el único hombre que habla de salud y ejercicio físico. Entonces, llegamos al periodismo por culturizar, porque veíamos que nos cerraban las puertas en el voleibol, en el béisbol, en el softball, salían los clubes de papel y se pegaban en el pecho compañeros de nosotros, ¿sí? Y sabíamos todo lo que estaba pasando. Hoy hay personas que no nos pueden ver de frente porque sabemos, ¿sí? Todo lo que pasa. Y hoy se pegan en el pecho que son los planificadores del país. Y han pasado un sinnúmero de personas que no tienen títulos acorde a lo que estamos hablando y dicen que son los salvadores de este país y sabemos qué es lo que está pasando en el deporte. Y en la actividad física no se habla. Que se diga. Entonces, estudiamos periodismo deportivo, pero después dijimos, sí, estamos culturizando. Hemos tocado puertas en Nigeria, en el Guasmo, en la entrada de la 8, en Monte Sinaí, etcétera, etcétera, donde sacamos un sinnúmero de deportistas, fuimos a escuelas, a instituciones educativas. Correccional de menores, que hoy ya no se llama correccional, ¿sí? Donde mejoramos la calidad de vida de estas personas, trabajamos en las cárceles con esas personas privadas de su libertad y le dábamos herramientas para que hagan actividad física, mejoren su calidad de vida y en ese sentido sus neuronas piensen en otras cosas, ¿sí? Y no en lo que está pasando hoy en día. ¿Qué más? ¿Qué otros Y títulos? a partir de ahí, ¿yo qué dije? Bueno, ya soy licenciado, soy máster, soy periodista, vamos a estudiar el doctorado, ¿sí? Porque teníamos que investigar qué estaba pasando en las ciencias aplicadas. Hemos hecho artículos de ciencias aplicadas, de deporte, de ejercicio físico en adultos mayores, en personas intelectuales, auditivas, visuales, ¿sí? Un sinnúmero. Hicimos el doctorado, pero luego decíamos, tenemos que tener herramientas para investigar. Y pudimos hacer el postdoctorado en investigación y educación en la Universidad de Oriente en Puebla. Completo. ¿Para qué? Para fortalecer todo lo que hemos ido haciendo y eso me ha ayudado a hoy estar haciendo el libro de desentrenamiento, donde muchos autores
a nivel internacional solo hablaban del desentrenamiento desde el ejercicio físico. Pero el desentrenamiento influye en la parte psicológica, en la parte nutricional, en la parte fisiológica, en la parte biomecánica, en la parte bioquímica. Y ahí entra la cultura física terapéutica también a ayudar en el desentrenamiento. Muy bien. Entonces, a partir de eso, sí, dije, tengo que hacer algo para ayudar a los deportistas. Y me especialicé en coaching deportivo y mentoring deportivo, donde hemos dado coaching a varias personas gracias a ese mentor también, como es Paulo Conforme. Y hay que decirlo, gracias, porque me ayudó a detonar. Y eso me ayudó también a mi desentrenamiento. Imagínense que yo nunca había corrido un 5K. Nunca, porque en el voleibol no necesitaba correr 5K. Y el coaching me llevó a que yo corra mis primeros 5K. Y llegué. No gané, pero llegué. Mi objetivo era cumplir esos 5K. A mí me pasó eso. ¿Sí? Entonces, he cambiado vidas de muchos deportistas que por ética no lo voy a decir para que no dañar susceptibilidades. Y los deportistas saben cómo estamos ayudando, cómo han roto barreras y cómo han conseguido objetivos, metas y propósitos a nivel sudamericano, panamericano, mundial, y muchas han participado ya en el ciclo olímpico. Muy bien. Aplausos. Bravo. Dice aquí, creo que le pasó por alto algo a Chico. Ay, por aquí dice, perdón. Que no nos olvidemos, dice que además Chico está involucrado en el documento que se está elaborando sobre la génesis en América de la introducción de la teoría y metodología del entrenamiento versión Ecuador. Wow. Ya él dio su aporte. Gracias a mi maestro de maestros, Juan Alberto Bacallao. Muy gracias. Bien. Ya ve, también ellos saben más. Gracias. Bueno, amigos que están a nivel de todo el mundo, es para nosotros un grato placer, un enorme placer estar con un ser humano de esta calidad, de estos quilates. Pero si ustedes, quienes lo conocen, saben de todo lo que estamos hablando. Pero quienes no lo conocen, qué calidad humana. Al César lo que es del César. Y en la vida hay que decirlo mientras estamos acá. Cuando ya te fuiste, lo que digas, lo que puedas manifestar, ya no tiene razón de ser. Porque tú vas a una tumba y no vas a conversar. No nos vamos a llevar nada. Y no te vas a llevar nada. No nos vamos a llevar nada, solo la satisfacción de haber, desde el humanismo, aportado a la humanidad. Humanismo. Y antes de terminar, porque no los hemos nombrado, a Cintia Natalí Ruiz Díaz, gracias. Gracias por darme esos mulatitos, a Thaís, a Saray, a mi socio Joshua, Chico Chiquito, ¿sí? A mis mulatitos, besos y abrazos. Saben cómo integralmente, tanto mamá y papá, los estamos formando en el estudio, en el deporte. Muy bien. Lluvia de bendiciones. Asimismo, saludos también a Peter Chacón, a Brian Rocha que nos estaba viendo, Samantha también Hernández. Saludos. Y yo sé que al compartir esto lo van a ver en Sri Lanka, lo van a ver en el Congo, lo van a ver en muchos países de África, en Camerún, ¿sí? En Asia mismo, ¿sí? Mira. En Europa, en toda América Latina, en Estados Unidos, porque tenemos familia, como yo siempre digo, vivimos casi 5 años, hermanos africanos, hermanos latinoamericanos, hermanos ecuatorianos, que ellos dan fe de todo lo que pasamos en Cuba, ¿sí? Cómo representé a este amarillo, azul y rojo, y como lo decía mi padre cubano, mi entrenador, mi amigo, mi consejero, Ismael Ortega, ¿sí? Todo lo que pudimos vivir y que gracias a eso somos humanistas, porque los seres humanos somos uno solo. No hay clase social, no hay raza, no hay religión. Lo que hay es ese deseo de aportar y detonar al ser humano. Muy bien. Eso lo lleva acá. No a un membrete,
no en No otras. estos títulos, porque cuando te mueres tampoco te lo No, llevas. los títulos no hacen a la No, se persona. lo lleva acá. El hábito no hace al monje. El título es para preparación, por si acaso. Se lo pregunté porque él solito no lo iba a decir. Y sabes que es una cosa, que el título es para que lo utilices de buena forma. Para Lo servir. que bien aprendiste, Pero es que nadie Lo pongas a servir. Esa es otra cosa. Yo no me llamo ingeniero, doctor, abogado. Hay muchos que Chico. se firman, ay, doctor, abogado, ingeniero, tal. abogado. No, es un título, no es mi nombre. Y aparte, yo soy más feliz que me digan Chico o me digan Antonio a que me digan doctor, máster, licenciado, profesor. Porque los títulos no hacen a la persona. Debe haber los valores, Acá está la el valor. ética y el respeto. Así es. Que Hecho. mi alumno me diga, No, si este es un profe Chico o Antonio, es el respeto. Pero no porque, si no me dicen doctor, hoy me No, pues te ofende. ofendo. No, no es así, no es así. Bueno, gracias. Nos van a ver a nivel de todo el mundo, de lugares en el que no te imaginas. Gracias a Dios, hasta allá llega la imagen del Grupo Maravilla JB. Y antes, y disculpa que te No, interrumpa tranquilo, porque tranquilo, tengo que tranquilo, dale, decirlo. dale. Es Besos, tu abrazos programa. a mi hermana en España. Sabes cómo te amo. ¿Sí? A mis hermanos en Panamá, a Euclides, a Alma Rosa, a mis sobrinas, a mi sobrino, ¿sí? A mi familia en Panamá. Gracias. Gracias por ese cariño. Saben que como hermano los amo muchísimo. A mi familia acá en Ecuador, en Babahoyo, en Los Ríos, en Guayas, en Guayaquil, ¿sí? Gracias, saben el aprecio, gratitud que les tengo y los amo. Muy bien, así mismo saludos, Jorge, a la doctora Flora Bruto allá en San Borondón, que nos está viendo con su linda familia. Saludos a Chile, a la doctora Romina Litardio, con su linda familia. Abrazos. A Galito, a Patti, a Jorge Luis Morales, que hace un momento nos escribió. Y así mismo, bueno, a todas las personas que se me escapan por ahí, que no alcanzan a leer ciertos mensajes y saludos porque se me cortó la Y señal. hay que decir Pero acá a estamos. todos los compañeros Todos. del mundo, porque si no se me A resienten. todos los amigos del mundo. Todos, Así a es. todos. Hemos estado aquí con un gran Imagínense que en hermano. Sri Lanka está, y vamos a ver si usted lo puede pronunciar, Chittadharma Ratna Mudali. Chittadharma Ratna Mudali. ¡Ay, ay, ay! Ay, ay, ay. Y un saludo para su compadre Euclides. Un gran- Eurípides, no. Eurípides. Hasta yo me lo aprendí. Eurípides Simón Mejía, España. Bueno, gracias por estar con nosotros y recuerda, haz el bien sin mirar a quién. Dios es bueno, Dios nos lleva por el camino que necesitamos y a lograr todos los objetivos. Todos nuestros objetivos. Es chévere ser grande, pero más grande es ser chévere. Te dejo, nos vemos, yo me voy. Chao, chao. Gracias, Jorge, gracias, Gran ser Dami. humano, gran profesional, excelente Bendiciones, persona, bendiciones. manita, bendiciones a todos. Mulatitos. Ha sido un gusto, un honor. Déjame ver si se quedó por ahí un saludo. Esperen, porque sí, se quedó un saludo. A ver, léalo. Todavía hay tiempo. Dice... Uf, hay un montón de mensajes. Sí, un montón de mensajes. Dice también. Mira, dice Juan Gualberto Bacallao, por favor le sugiero a los organizadores del programa, reitero, invitar a profesionales de las diferentes instituciones deportivas, en especial cuando participe Chico Rodríguez. En lo personal, lo considero un profesional muy completo y el mejor del Ecuador. Qué lindas palabras, sí. Dice Francisco Toala Vélez, saludos amigo chico. Chito, un fuerte abrazo. Y a Ruth todos. Y a toda la familia. Gracias por haber estado con nosotros. Ahora sí nos vamos. Despídase Gaby, despídase. Saludos, besos, bendiciones. Nos esperamos mañana en Entre Tiempo. Y conmigo el jueves en Actividad Física y Salud. Chau.